Las fórmulas incluyen algunas funciones que nos permiten realizar cálculos sencillos con el contenido de las tablas. Las tablas se componen de columnas y filas que a su vez forman las celdas que pueden contener texto, números, gráficos, entre otros. Para referirnos a las columnas de una tabla utilizamos letras y para las filas números, como se muestra en la tabla que tengo en pantalla. Para realizar cálculos en una tabla vamos a realizar las siguientes instrucciones. Para ello vamos a escribir aquí algunos datos y posteriormente vamos a insertar una fila debajo de la última. Esto para poder realizar el cálculo. Vamos a sumar estos números que hemos introducido en cada una de las celdas y para ello, bueno, el primer paso es ubicarnos justo en la celda donde deseamos aparezca el resultado de la suma. Posteriormente vamos a hacer clic en la pestaña Disposición y vamos a posicionarnos en el grupo Datos. En el grupo Datos vamos a hacer clic en la opción Fórmula y aparecerá este cuadro de diálogo, esta ventana, donde en el primer espacio nos ubica la fórmula que vamos a utilizar, luego el formato numérico, lo vamos a dejar así, y la fórmula que vamos a utilizar en caso de que vayamos a utilizar otra, pero en este caso vamos a hacerlo con una suma para realizar este ejemplo. Entonces aquí simplemente dejamos la fórmula que vamos a utilizar en este momento y vamos a hacer clic en aceptar. Y automáticamente pues aparecerá el resultado de la suma de los datos que tengo aquí introducidos en esta celda de mi tabla. Bueno, para ahondar un poquito más vamos a hacer el siguiente ejemplo y acá pues yo ya tengo los datos introducidos en la tabla. Vamos a realizar lo mismo y para ello recuerden hacer clic en la celda donde decíamos aparezca el resultado de la operación que vamos a realizar, en este caso también una suma, luego clic en la pestaña de disposición, fórmula y aquí lo dejamos como está, puesto que vamos a hacer una suma y hacemos clic en aceptar. Y ya tenemos aquí el resultado, solo sería cuestión de que ustedes puedan seleccionarlo y ordenarlo o establecer los cambios que ustedes consideren necesarios. Esto es más que todo lo de el trabajo con fórmulas en tabla. Vamos ahora a ver cómo convertir la tabla en texto o viceversa, el texto en una tabla. En primer lugar vamos a empezar cómo convertir el texto en una tabla. Entonces, acá como no tenemos aún nada, preferí dejarlo así porque quiero que veamos el ejemplo de cero. Entonces vamos a escribir aquí alguna información para poderla convertir posteriormente en una tabla. Entonces vamos a hacerlo con unos nombres y una fecha, puede ser un año. O sea, aquí vamos a escribir un nombre. Vamos a hacer todo en mayúsculas. Vamos a escribir, hagámoslo con años, 2001. Vamos a escribir uno más para no hacer tan largo esta explicación y vamos a escribir aquí. Así. Entonces aquí tenemos, lo que hice fue nada más introducir un nombre, su apellido y un año. Entonces, supongamos que estamos realizando una tabla donde queremos introducir información sobre autores de libros y lo queremos dividir en años. Entonces, este es un ejemplo. Entonces, acá lo que faltaría para poder realizar convertir este texto en tabla es que nosotros podamos separar esto por medio de tabulaciones. Y para ello voy a extender el teclado en pantalla para que ustedes se puedan ubicar con las teclas que voy a mencionar. En este caso, para que esto se pueda llevar a cabo, es necesario de que, aparte de el espacio de separación que yo hice con la tecla separadora, también podamos establecerlo con una tabulación. En este caso, simplemente
Vamos a hacer Tab en nuestro teclado y vamos a separar después del espacio con una tabulación cada uno de ellos. Entonces simplemente terminamos esto y una vez lo tengamos, vamos entonces a seleccionar el texto. Espero que con este aparezca, si no aquí vamos a tener que dar una tabulación más. Seleccionamos este texto. Recuerden, aquí simplemente separé con un espacio y una tabulación cada uno de ellos. Luego seleccionamos el texto, nos vamos a insertar, nos vamos a tabla y en tabla vamos a seleccionar la opción que dice convertir texto en tabla. Hacemos clic en él y vean, aquí nos aparecerá esta ventana donde en primer lugar vamos a elegir el número de columnas. Aquí ya nos establece que son 3 y en efecto son 3 las que necesitamos y el número de filas, esto con respecto a la información que ustedes tienen acá. Entonces en este caso sí tenemos 2 y queremos 2 filas. Aquí es cuestión de que ustedes puedan decidir, ¿verdad? Pero en este caso la información que tengo escrita ahí quiero que me la divida en 3 columnas y 2 filas. Es justamente lo que necesito. Ahora, el ancho de la columna sí le voy a decir que me lo deje automático, es decir, se va a reducir justo en el espacio en el cual yo tengo o está correspondido el nombre, el número o lo que ustedes hayan ingresado ahí. Entonces lo vamos a dejar así y aquí vean que dice separar texto en este caso yo lo quiero por tabulaciones porque fue justamente como nosotros lo hicimos, también ustedes pudieron haberlo separado por puntos y comas o guiones. Entonces aquí le damos clic en aceptar y listo. Ya nos aparece entonces esta tabla convertida en texto. Ahora vamos a hacer el ejemplo con este otro, pero en este caso vamos a convertir esta tabla o la información de la misma en texto. Entonces para ello voy a borrar esta aquí porque esto lo tenía para hacer el ejemplo anterior porque es donde estábamos trabajando con las fórmulas. Voy a eliminar esta fila y vamos a trabajar con esto. Entonces aquí quiero convertir esta información, la quiero convertir en texto. Para ello se selecciona, una vez seleccionado nos vamos a la pestaña disposición y en la pestaña disposición nos vamos al grupo datos y aquí elegimos la opción convertir texto a, hacemos clic, aparecerá esta ventana y en la misma lo dejamos como tabulaciones. De igual forma ustedes le pueden decir que lo quieren separar por puntos y comas o por guiones o como marcas de párrafo. Recuerden que el párrafo lo vimos anteriormente aquí en inicio y donde estaba el icono de la P. Entonces, pero acá estamos trabajando con esto y como mencionaba, vamos a seleccionar el texto, luego lo dejamos así definido por tabulaciones, le damos clic en aceptar y automáticamente lo que hace entonces es convertirnos el texto en, la información que teníamos en tabla a texto. Entonces, esto es, estas opciones son importantes dependiendo del trabajo que ustedes estén desarrollando. Puede ser que esta información ustedes la encuentren en algún sitio web, pero esté en una tabla, pero ustedes quieran definirla como texto o parte de un trabajo, una información que están añadiendo a su trabajo de investigación. Entonces, en este caso, estas herramientas son muy importantes. Queremos hacer un trifolio, queremos hacer otro tipo de función totalmente diferente a una tabla. Entonces, estas herramientas o este trabajo que acabamos de ver con relación a lo que es una tabla es sumamente importante. Entonces, esto sería todo sobre convertir tabla en texto y sobre lo que fueron fórmulas en tablas. Espero les haya servido. Realicen la asignación que queda aquí abajo.